Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz lunes, feliz semana. Os doy la bienvenida a todos a una nueva clase de diagnóstico. Vamos a seguir con el bloque de observación de la lengua. Bueno, espero que ya todos estáis volviendo más o menos a vuestra actividad, como os comenté. Nosotros seguiremos, de momento cada lunes, haciendo un repaso a todo lo que es el diagnóstico de MTC y luego pues ya veremos. Cuando se nos acabe la materia, pues empezaremos con otra cosa o ya veremos porque esto, como os dije al principio, es un mundo que es infinito y se puede volver a recorrer una y otra vez y vamos a seguir aprendiendo siempre muchas cosas. Bueno, pues os doy la bienvenida a un nuevo lunes de Yin Yang, como lo hemos bautizado, y hoy nos toca hablar de la lengua, de la capa de la lengua. Espero que se me esté escuchando bien, ¿vale? Porque estoy probando un nuevo dispositivo que me he hecho con él, una nueva cámara, que espero que me veáis mejor también a la hora de escribir en la pizarra. Y también luego os pondré algunas de las imágenes. El vídeo anterior ya está colgado en el canal de Medicen Multimedia en YouTube. Ya están montados los dos vídeos que hice la semana pasada. Vale, se me escucha un poco bajito. Es que al parecer la cámara es buena, pero los altavoces debe ser que le cuesta un poco cogerme. Intentaré gritar un poquito más, ¿vale? Para ver si se me escucha mejor. Y si no, pues ya cambiaré al otro tipo de cámara, ¿vale? Si me veo por los comentarios que se me escucha muy bajo, pues tendré que cambiarlo o configurarlo de otra manera. Bueno, como os comentaba, hoy vamos a seguir con el bloque de la lengua, con la saburra o la capa, ¿vale? Es otro de las características de la lengua que nos debemos de fijar, ¿vale? ¿Y qué es lo que significa esta saburra o esta capa? Bueno, la saburra, como definición, es una secreción de mucosa espesa que se va adheriendo a las paredes del estómago y del esófago, ¿vale? Entonces, lo que nosotros observamos en la lengua es la manifestación de los procesos digestivos, después de haber hecho la digestión a través de los alimentos, entonces nos está indicando cómo está funcionando el estómago, ¿vale? Entonces, eh, cómo está la salud o el chi del estómago, en este caso, ¿vale? Y es importante tenerlo en cuenta porque, como sabéis, el estómago es aquel que nos va a obtener nuestros alimentos, nuestro guchi, que se llama, ¿vale? El guchi, dentro de la medicina china, es lo que se llama como energía nutritiva, pero en bruto, ¿vale? Entonces el estómago es el que tiene que gestionar este Gucci para obtener todos esos alimentos y pasárselos para que puedan ser absorbidos por el bazo y posteriormente hacia la sangre, ¿vale? Para convertirse posteriormente en Rongqi. Rongqi sería en medicina china, digamos, la energía nutritiva ya depurada, la que el cuerpo puede aprovechar. Hay otra forma de llamarlo también, que también lo veréis en algunos textos, que es como Yin Chi, ¿vale? Es otra forma de llamarlo. Bueno, muy bien explicado esto. Voy a seguir con lo que significa la saburra, ¿vale? Entonces, esta capa mucosa, la saburra, está compuesta de células muertas, de bacterias también, reacciones enzimáticas producidas de la interacción de todos esos compuestos que lleva la saliva, que lleva o alimentos sin digerir,
o esas bacterias también muertas también. Entonces es bueno el limpiar la capa de la lengua o la saburra para eliminar esas toxinas, ¿vale? Pero a la hora, como os digo, de examinarla, es importante que ese día la persona no se la cepille, ¿vale? Para que nos dé a nosotros datos fiables en el examen ocular que le vamos a hacer, ¿vale? Con respecto a la composición de la saburra, desde el punto de vista occidental, se ha observado que incluye más de 500 tipos de sustancias, ¿vale? Dentro de esta capa, de esta saburra. Principalmente lo que se forma son sulfuros, ¿vale? Se llaman compuestos volátiles sulfuros, ¿vale? Principalmente en esta capa de la saburra. De estos sulfuros vamos a tener sulfuro de hidrógeno, ¿vale? Sulfuro de hidrógeno, sulfuros de dimetilo, y metilmercaptano. Estos son los principales, ¿vale? Y luego también va a estar compuesta de diaminas. Entre ellas tenemos la putrescina, ¿vale? Que es aquella que surge en los cadáveres, ¿vale? O la cadaverina, también cuando se pudren las bacterias, los alimentos. También tenemos ácido butírico, ácido propiónico, ácido valérico, ¿vale? Y compuestos fenilos, alcoholes, cetonas, compuestos nitrogenados, alcalinos también. Y dentro de lo que es la saliva, dentro de lo que es la composición de la saliva, tenemos que tener en cuenta también, que la saliva está compuesta por muchas sustancias que son antibactericidas, ¿vale? En la saliva tenemos una sustancia importante que es la lisocima, que es antibactericida, ¿vale? Tenemos también lactoferrina, por ejemplo, que sirve también como sustancia antibiótica. Y luego otro tipo de sustancias como la peroxidasa humana, por ejemplo, inmunoglobulinas, estaterinas, cistatinas, histatinas, ¿vale? Tenemos una gran cantidad de sustancias dentro de lo que es la composición de la saliva que van a conformar la calidad, el grosor y el color de esa capa de la lengua, ¿vale? Entonces, lo que sea alteraciones dentro de lo que es la digestión o del mecanismo de acción entre el hígado, la vesícula biliar, el estómago, se van a ver reflejadas en la capa de la lengua. Bueno, ¿qué representa la capa de la lengua, como os he comentado antes? ¿Qué representa? Representa esa actividad digestiva, ese chi digestivo. ¿Y a nosotros qué datos nos da? La evolución de la enfermedad, ¿vale? Es importante porque a nosotros nos va a dar datos sobre la naturaleza de esa enfermedad, de la naturaleza de ese patógeno. Hay médicos chinos, por ejemplo, que explicaron dentro de lo que era la capa de la lengua que, por ejemplo, Zheng Ya Xishue, que fue un médico chino, decía que al examinar la lengua
hay que diferenciar entre lo que es el cuerpo de la lengua y la capa de la lengua, ¿vale? Porque la capa, aunque sea mala, pero el color es bueno, nos indica que solo hay turbidez en el estómago, ¿vale? No, la patología no ha penetrado al interior del cuerpo. Había otro médico, Jin-Che Wei-Sen, que decía que la saburra, aunque esté alterada su color, indica enfermedades que son fáciles aún de tratar, ¿vale? O sea, esto nos sugiere, y dentro de lo que son, cuando estudiamos el diagnóstico de medicina china, siempre es mejor que haya capa a que no la haya, ¿vale? Cuando vemos que no hay capa, eso nos está indicando una deficiencia y una alteración de la defensa del cuerpo, es decir, que o está inmunodeprimido o la defensa ha sido vencida por el patógeno, ¿vale? Entonces la enfermedad ha penetrado y está dañando la estructura. Bueno, nos vamos a fijar, bueno, es importante, ahora veremos las características de la capa de la lengua, ¿vale? En qué nos vamos a fijar específicamente. Pero como os he dicho, nos habla de la naturaleza de la enfermedad y de la evolución de la misma, ¿vale? No quiere decir que la patología sea grave siempre y cuando el cuerpo de la lengua no se haya visto afectado. Bueno, entonces, ¿qué características o en qué nos vamos a fijar dentro de lo que es la capa o saburra? Saburra. Y nos vamos a fijar en el color, el grosor y la calidad. ¿Vale? Estas son las tres características que nos debemos de fijar en la capa de la lengua. Vamos a ir desglosándolas una a una, vamos a ver qué tipo de color de capa podemos observar, ¿vale? Entonces borro aquí, de abajo, por aquí que me he comido mucha pizarra. Empezamos. Lo pongo aquí, la saúra. Color. ¿Qué tipo de color nos podemos encontrar dentro de la capa? Bueno, pues podemos ver color blanco, ¿vale? Capa blanca, que nos va a hablar de un factor patógeno de tipo frío. Factor patógeno de tipo frío. En este caso, cuando la capa es muy abundante, nos quiere decir sobre el estado de la humedad. Por lo tanto, se convertiría en un factor patógeno humedad-frío, ¿vale? La humedad, dentro de lo que es la capa de la lengua, también habla de posibles infecciones bacterianas, ¿vale? De tipo cándida u otro tipo de bichito que se puede instaurar, o, por ejemplo el líquen, ¿vale? Hay diferentes tipos de patologías en la lengua, como el líquen plano, que se forman líneas blancas y
provocan dolor a la persona en todo lo que es la capa de la lengua y la boca incluso, ¿vale? En ese caso estaríamos hablando de un tipo de humedad, ¿vale? Factor patógeno, humedad, y también de, según el color, de tipo frío, o si tiñe la capa de otro color, ahora lo veremos. Bueno, podemos tener la capa amarillenta, con el rojo no me queda muy bien. Ahora ahí. Amarilla. Amarilla. ¿Vale? La capa amarillenta siempre nos va a dar indicación de calor. ¿Vale? Un factor patógeno de tipo calor. Después tendremos otro tipo de capa, que es la capa, por ejemplo, grisácea. La capa grisácea lo que nos va a dar es una patología o una indicación de calor interno. ¿Vale? La amarilla estaba indicando calor externo, es un patógeno externo que viene. Pero la grisácea ya nos está indicando que el calor está dentro, puede deberse a una retención de alimentos, puede deberse a algún problema intestinal, ¿vale? A nivel del intestino delgado y intestino grueso. Luego tenemos la capa negra. La capa negra, como os dije en la anterior clase, puede verse a diferentes formas, es decir, su origen puede estar en un patógeno de tipo frío o un patógeno de tipo calor, o puede verse a una éstasis de sangre, ¿vale? Lo que sí sabemos e indica dentro de la medicina china es un fuego, ¿vale? Cuando el calor se transforma en fuego dentro de lo que es la medicina china. Como os dije, también puede deberse a malos hábitos de higiene, por ejemplo, al haber hecho enjuagues con peróxido de hidrógeno, que lo que va a hacer es oxidar la zona de las papilas gustativas, aunque eso indicaba más dentro de lo que es el propio color de la lengua. También puede deberse a, un, a personas fumadoras, como os he dicho antes, o que la persona ya ha ingerido antes de venir aceitunas negras, también, eso tenerlo en cuenta, o por ejemplo calamares en su tinta. No es muy común, ¿no? Pero debéis de tenerlo en cuenta y debéis de preguntar a la persona si ha ingerido algo antes de cuando os encontréis este tipo de lengua. Si no es así, nos indica una patología de tipo grave, ¿vale? Cuando hay fuego, de tipo grave, ya que es una evolución del calor y nos puede estar indicando problemas a nivel intestinal, a nivel del estómago, más serios, ¿vale? Entonces le diríamos que se vaya a hacer un chequeo al médico que vaya a hacer pruebas. Bueno, seguimos porque luego tenemos otro tipo, más que de color, o sea, los colores ya estarían, ¿vale? Porque no nos vamos a encontrar otro tipo de colores. Si nos encontramos una lengua con capa verde, por ejemplo, verde o azulada, suele deberse a intoxicación por antibióticos, ¿vale?
o por haber ingerido algún alimento en mal estado o algún veneno, ¿vale? Intoxicación, veneno, antibióticos. Vale. Vale, entonces estos serían los colores principales. Y cuando vemos este tipo de colores, podríamos identificarlo dentro de lo que son los síndromes, ya dependiendo del color de la lengua y de la calidad de la capa, sabremos si es de tipo exceso o de tipo insuficiencia. Para que tengamos un poquito más, para que tengamos un poquito claro o que tengamos una guía para saber si es de exceso o de insuficiencia, debemos de saber la calidad de la capa, ¿vale? Y voy a comentar un dato antes de meterme con ello, es si la capa tiene raíz o no tiene raíz, ¿vale? La raíz es decir, si la capa está anclada a la lengua y se puede raspar y quitar fácilmente, eso sería una capa sin raíz, o si al raspar la lengua la capa permanece, ¿vale? Se va limpiando, pero tiene raíz y permanece. Entonces, si tiene raíz, nos estaría hablando seguramente de una patología por exceso. Si no tiene raíz, nos estaría hablando de una patología en insuficiencia o en deficiencia, lo cual es peor. La voy a limpiar un poquito mejor, ¿vale? La capa. Bueno, espero que se vea mejor ahora. Ahí, ahí, ahí. Bueno, vamos a seguir ahora hablando ahora del grosor. El grosor, ¿vale? La capa normal, la capa saludable, debe ser fina, ¿vale? Que se vea, pero que prácticamente sea imperceptible, ¿vale? Entonces nos fijamos en el grosor, si es muy gruesa, o fina, ¿vale? Cuanto más gruesa sea la capa de la lengua, nos está indicando un empeoramiento de la enfermedad, ¿vale? Una, eh, un aumento de la penetración del factor patógeno dentro del cuerpo. Si la capa es fina, nos está indicando que la patología todavía está en la superficie, ¿vale? Entonces el cuerpo puede rechazar, ¿vale? Ese ataque. Y en este caso, con el grosor vamos a ver la evolución de la enfermedad. Si vemos que en una primera consulta la persona viene con la capa muy gruesa y una semana después, después de haber hecho el tratamiento, después de haber hecho o cambiado hábitos alimenticios, en este caso, por ejemplo, y vemos que la capa ha disminuido, se ha puesto más fina, quiere decir que la patología está mejorando. Sin embargo, al revés, si la persona viene con la capa muy fina, o más o menos, y una semana después la capa ha engordado, nos está diciendo que la patología está empeorando y está penetrando más en el cuerpo, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es dentro de lo que es el grosor, nos puede venir un tipo de capa harinosa, que se llama, cuando es gorda, la capa harinosa
o también la ausencia de capa. La ausencia de capa, que también se llama capa en espejo. O lengua en espejo, ¿vale? Que es cuando posteriormente a una patología febril la capa ha sido destruida totalmente. Eso nos indica una insuficiencia o una destrucción del yin del estómago. Entonces, en este caso, la capa se ve pelada y es como si nosotros nos pudiésemos reflejar en la capa de la lengua, ¿vale? Luego veremos alguna foto de la típica capa en espejo. Pero nos habla de esa destrucción del chi gástrico. Con respecto a la capa harinosa, que no lo he comentado, bueno, es un exceso de humedad, ¿vale? Creo que eso se entiende. O exceso de la actividad patógena. Y nos falta hablar de lo que sería la calidad de la capa. Dentro de lo que es la calidad de la capa, vamos a valorar si la capa es seca. Si la capa es seca o la capa es húmeda. Porque esto también nos va a dar datos sobre la enfermedad, sobre la naturaleza de la patología. Si es seca, nos está hablando de que se están consumiendo los líquidos internos, ¿vale? La concentración de sales minerales en la saliva está aumentando y puede estar aumentando la acidez, ¿vale? Para que se pueda entender. Y si es húmeda o excesivamente húmeda, porque la capa normal debe de ser un poquito húmeda, pero si es excesivo, quiere decir que también hay una retención de líquidos, ¿vale? O una debilidad del bazo, ¿vale? En ese control de los líquidos. Dentro de lo que es seca y húmeda, también tenemos la calidad, vamos a valorar la capa seborreica. Seborreica, que es lo que he dicho antes, cuando tiene raíz con raíz o la podrida. Que no tiene raíz. Sin raíz, ¿vale? De hecho, la podrida, pues como su nombre indica, puede dar forma de halitosis, mal aliento, ¿vale? La seborreica quiere decir que la capa es gorda, pero la raíz está anclada, y la podrida indica que cuando nosotros quitamos la saburra, debajo aparece la lengua descamada, ¿vale? Y quiere decir que esto sería por insuficiencia, y la de arriba por exceso. ¿Vale? Bueno, pues
principalmente esto, ¿vale? Esto es lo más importante con respecto a lo que es la capa de la lengua. Voy a borrar aquí. Ahí está. Vale. Muy bien. Como veo aquí en los comentarios que me ponéis, Jesús me pregunta, ¿y las lenguas con tono violeta? La lengua con tono violeta, estamos hablando de lo que sería el color normal del cuerpo de la lengua, ¿vale? El color normal del cuerpo de la lengua, porque lo que es la capa no se pone de tono violeta, ¿vale? Las lenguas con tono violeta, lo vimos en la clase anterior, habla sobre la éstasis de la sangre, ¿vale? Estancamiento o bloqueo de la sangre. Puede ser debido a un factor patógeno de tipo calor, ¿vale? Que está consumiendo líquidos internos, los yin-ye, de los que ya hemos hablado anteriormente, o puede ser de tipo frío, que lo que hace es que provoca una vasoconstricción de los vasos sanguíneos y provoca un estancamiento de la sangre. También el tono violeta puede venir en el color por una insuficiencia de la sangre, es decir, una anemia o un tipo de anemia que evoluciona hacia ese estancamiento de sangre porque la sangre al final, al ser insuficiente, no llega a correr bien o, digamos, provoca una insuficiencia de chi y este chi no puede mover la sangre, ¿vale? Bueno, pues voy a intentar, igual que el otro día, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla para que veáis algunos tipos de lengua, algunas imágenes, porque eso lo mejor es ver lenguas y os aconsejo que os compréis algún libro de láminas que vengan los diferentes tipos de lengua en fotografía, ¿vale? Y que observéis muchas lenguas, ¿vale? Que lo mejor es verlo a la luz natural, ¿vale? Al fin y al cabo es práctica. Entonces, igual que el otro día, voy a cerrar este vídeo, voy a abrir otro para compartiendo mi pantalla y posteriormente lo editaré para que lo podáis ver en el canal de YouTube los dos vídeos, ¿vale? Enseguida vengo. Vamos a empezar con una lengua con capa normal, porque es a través de la normalidad que podéis ver los diferentes cambios y tipos de capa de la lengua, ¿vale? Una lengua más o menos sana, más o menos normal, sería la que os muestro aquí en la foto, y la capa, como veis, debe de aparecer, pero de una forma fina y un poco húmeda, ¿vale? Que sea perceptible, pero que por debajo se pueda ver el cuerpo de la lengua, el color del cuerpo de la lengua, ¿vale? Eso sería una capa sana, entre comillas. Pasamos a una lengua con capa blanca. Vale, en este caso vemos como la capa de la lengua es blanca, pero no es gruesa, ¿vale? Es tipo fina. Entonces nos puede estar indicando de una afección de tipo externo, ¿vale? Pero que no ha penetrado dentro del cuerpo todavía, ¿vale? Es una afección de tipo frío, puede ser un ataque de viento frío, un exceso de frío, ¿vale? Que está invadiendo el cuerpo. Luego, entre otras cosas, podemos ver más cosas, claro, aquí en el cuerpo de la lengua. Pero bueno, como nos estamos fijando en la capa, para que veáis un tipo de lengua blanca, pero de tipo finito. Otro tipo, por ejemplo. Este tipo de lengua, por ejemplo, este tipo de lengua con esa capa de color blanco también nos indica un factor patógeno de tipo frío, pero sin embargo, como veis, el cuerpo de la lengua es diferente, ¿vale? Tiene otro tipo de color, incluso podría ser más rojizo. Esta persona ha sido atacada por un viento frío, pero sin embargo ya él se encontraba con una patología
previa de calor interno o insuficiencia de yin. Ah, eso no lo sabemos, eso tendríamos que preguntarle más. Si observamos que la punta de la lengua está roja, por lo que sí que nos está hablando de su ansiedad, estrés, puede ser patología cardíaca, ¿vale? Pasamos a otro tipo de lengua, de tipo blanco o de color blanco, como puede ser. A ver, esta no me la abre. La galería de fotos. Ahí está. Como veis, un tipo de color blanco, pero muy gruesa, ¿vale? Como veis, el factor patógeno, que en este caso el origen sería de tipo frío, ha penetrado dentro del cuerpo y está provocando una retención de líquidos, un estancamiento de los líquidos y si nos fijamos en los labios, también eso nos da muchos datos, porque el color rojo nos está hablando de esa inflamación interna, el páncreas, bazo, ¿vale? Todo el sistema digestivo está comprometido, ¿vale? Es un tipo de lengua, además de tipo harinoso. Habría que rascarla a ver si es de tipo seborreico o es de tipo podrido. Con respecto al anterior, tenemos una capa, en este caso, como os he dicho, harinoso, pero, es decir, la capa es muy gruesa, pero es de tipo podrido, ¿vale? Como veis, se despega, no tiene raíz. Esto indica una patología bastante grave, o de tipo grave, ¿vale? Porque el factor patógeno está venciendo está destruyendo el yin del sistema digestivo. Y también al final lo que le va a afectar es al yin de riñón, ¿vale? Que es lo más importante en este caso. Entonces, cuando se despega fácilmente, quiere decir que el yin de riñón ya está comprometido. Vamos a ver otro tipo de lengua ahora, de tipo amarillento. Como sabéis, como os he comentado antes, es un tipo de lengua con factor patógeno calor, ¿vale? En este caso puede ser un calor por exceso. La capa es amarillenta y tirando anaranjada. El color amarillento, cuanto más, quiere decir que es más patógeno. Y luego, igual, también recordad fijarse en los labios. Fijaos en los labios de qué color son, ¿vale? Porque nos va a dar datos de la naturaleza si es de tipo exceso o insuficiencia. En este caso es un exceso de yang, claro. Otro tipo de lengua que tenemos aquí, también de tipo calor-humedad, ¿vale? En este caso, la capa se torna un poco grisácea, ¿vale? Grisácea y de color amarillento, y más abundante en la zona del chao inferior, ¿vale? La zona de intestino, vejiga, riñón. Esto nos puede estar hablando de una retención de alimentos en el digestivo o una mala función en la parte intestinal, ¿vale? Lo que se traduce, como hemos comentado, en un calor interno, la capa grisácea. Dentro de ese calor interno tenemos ya lo que podría ser una lengua con la saburra, por ejemplo, amarillenta, también que se va tornando más oscura, color marrón, está indicando que el factor patógeno, el calor, se está convirtiendo en fuego. Como en este caso, ¿vale? Una lengua marrón puede deberse a una mala higiene oral, por supuesto, y como digo, puede deberse a un exceso de ácido en la zona de la lengua, ácido clorhídrico, ¿vale? Como os he dicho antes, la peroxidasa humana también es otra enzima que participa, pues un aumento de este tipo de sustancias puede provocar que llegue a oxidar lo que es la capa de la lengua y provocar lo que la medicina china llama como fuego interno.
reflujo gastroesofágico, problemas de úlceras a nivel del digestivo. Otra capa más, ¿vale? Con la lengua marrón, como os he comentado antes, ¿vale? Y puede seguir evolucionando, como veis, hasta llegar a una capa negra, más que gris, negra, ¿vale? Esto ya es un calor interno que está consumiendo líquidos internos y dañando la estructura. Este es otro tipo de capa negra que ya nos está hablando de éxtasis, ¿vale? Cada capa negra tenéis que ver y valorar cuál es el origen, si es de tipo calor, si es de tipo frío o es de tipo éxtasis. Como veis, el resto de la lengua, en este caso, es de tipo violáceo y nos está hablando un estancamiento importante de la sangre, ¿vale? Este tipo de lengua sería grave. Bueno, luego tenemos, no he comentado, no he hablado anteriormente, pero lo digo ahora, sí que lo dije en el capítulo anterior, el tipo de lengua geográfica, ¿vale? El tipo de lengua geográfica, que es como un mapa, ¿vale? Entraría dentro de lo que es la morfología de la lengua, ¿vale? Es que también lo vamos a ver en el próximo capítulo, en lo que es la forma de la lengua. Tenemos el tipo de capa geográfica que se forma como un mapa. Este tipo de capa geográfica obedece a una destrucción del chi y del yin gástrico, ¿vale? Los dos se ven comprometidos. La defensa y la parte estructural del estómago se están viendo comprometidos. Otro tipo de lengua geográfica, por ejemplo, como veis, hay una destrucción de la capa y hay una destrucción también, en este caso, de las papilas gustativas. Puede verse a una infección también, como he dicho antes, de tipo cándida, de tipo líquen plano, ¿vale? Pero provoca este tipo de lengua, característica lengua geográfica. Luego tenemos, como os he dicho anteriormente, un tipo de patología que sería la lengua sin capa. La lengua sin capa, aquí prácticamente no se ve capa o la capa es muy fina, ya la lengua se está viendo comprometida, ¿vale? El cuerpo de la lengua, las grietas, que ya hablaremos de esto otro día. Otro ejemplo más típico de lengua sin capa o la llamada lengua espejo, ¿vale? Este tipo de lengua, la capa ha sido destruida, como veis, y vemos cómo está incluso pelada, ¿no? En algunas zonas, lo que está hablando de una destrucción del yin del estómago y también del yin del riñón. Este tipo de lengua viene precedida de un factor patógeno calor que está consumiendo esos líquidos. Como vemos, el calor más roja se acumula en la zona de bazo, estómago, páncreas y en la zona posterior, riñón, ¿vale? Esta persona probablemente esté teniendo problemas pulmonares, ¿vale? Si os fijáis en el tipo de piel que tiene, bastante pálido, ¿vale? Y zona de roturas de vasos sanguíneos en la zona correspondiente al pulmón. Una mala oxigenación de la sangre va a ir provocando ese calor que va a ir consumiendo los líquidos. Y tenemos otro tipo de lengua como es la eh, parecida a la anterior, ¿no? Es típica de un proceso febril, ¿vale? Un proceso de, de fiebre, de patología, en el que la defensa del estómago, la capa, ha sido vencida. En este caso representa, bueno, un poco gravedad. En este caso, la persona acaba inmunodeprimida, ya que ha estado luchando contra ese bicho, esa patología, y se ve, de hecho, en la zona de los labios
como un consumo de líquidos internos con esa sequedad en la zona de los labios, zona de úlceras, ¿vale? Y en este caso es una zona, es una capa en espejo. No hay capa. ¿Vale? Me falta esta última foto para terminar. Como veis, otro tipo de capa en la que hay destrucción, también sería un tipo de capa geográfica, ¿vale? Y acumulación de patógeno o de humedad en toda la zona del jiao inferior, ¿vale? Destrucción del chi y del yin del estómago. El color de la lengua no se ha visto muy alterado, por lo tanto, como os he dicho al principio del vídeo, es una patología que todavía es fácil de tratar. El problema es cuando el color de la lengua se modifica, ¿vale? Cambia. Por ejemplo, esta que os he enseñado antes. El color de la capa es espantoso, pero es que el color de la lengua empieza a ser también bastante comprometido. Y esto es todo, amigos, ¿vale? Terminamos por hoy. Próximo día volveremos a hablar de la lengua, ¿vale? Nos fijaremos en el tamaño, grosor, forma, ¿vale? Y movimiento. Y ya no conecto, ¿vale? Ya no cierro el vídeo. Espero que os haya gustado. Gracias a todos por estar ahí en estos lunes tan amenos que paso con vosotros. Y un besito y que tengáis muy buena semana. Muchas gracias.